Hoy mi ex tuvo que venir a mi oficina a entregar unos documentos. Cuando entró y vio a su amante, esa con la que me engañó durante meses, sentada frente a mi escritorio organizando mi agenda y sirviéndome café, la cara de shock que puso no tiene precio. Ella me miraba con esa sonrisa incómoda, mientras yo le explicaba con la voz más profesional que tengo que necesitaba que se quedara hasta tarde porque teníamos mucho trabajo pendiente. Él no podía decir nada. Literal, se quedó ahí parado como estatua. Y lo mejor de todo es que ella necesita este trabajo más que a él, así que no puede renunciar. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, tengo que llevarte 6 meses atrás, cuando todavía creía que él era el amor de mi vida y no tenía idea de que ella, su supuesta compañera de trabajo, estaba robando mucho más que mi tranquilidad. Si alguna vez te han roto el corazón con una traición que se sintió como una película de terror, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza. Y déjame saber en los comentarios si alguna vez descubriste algo así, porque lo que voy a contarte te va a hacer sentir que la mejor venganza no es la que destruye, es la que te construye a ti mientras ellos se destruyen solos. Mi nombre es Valeria. Tengo 27 años y hace 6 meses yo era diseñadora gráfica freelance trabajando desde casa, viviendo con mi novio, Sebastián, en un departamento en La Condesa que compartíamos hace casi 3 años. Sebastián tenía 29, trabajaba en una agencia de marketing digital, y yo pensaba que éramos ese tipo de pareja que todos envidiaban. Publicábamos fotos juntos, nuestros amigos siempre decían que éramos goals. Teníamos planes de casarnos pronto. Incluso ya habíamos empezado a ahorrar para el enganche de una casa. Yo me sentía segura, feliz, enamorada. Él era atento, cariñoso, me mandaba mensajes durante el día diciéndome que me extrañaba. Llegaba a casa con mi postre favorito sin que se lo pidiera. Era perfecto, o eso creía yo. Las primeras señales empezaron como siempre empiezan, tan sutiles que las ignoré pensando que estaba exagerando. Sebastián comenzó a llegar tarde a casa, pero siempre tenía una explicación lógica. Junta con clientes, proyecto urgente, tráfico espantoso. Yo le creía porque confiaba en él. Luego empezó a pasar más tiempo en su celular, pero cuando le preguntaba qué hacía, me decía que era trabajo, que su jefa le mandaba mensajes a todas horas. Su jefa, Daniela. Ese nombre que yo escucharía hasta en mis pesadillas. Daniela era su nueva supervisora en la agencia. Tenía 26 años. Acababa de llegar de Monterrey con toda la actitud de mujer exitosa e independiente. Sebastián hablaba de ella seguido. Que Daniela aprobó su propuesta, que Daniela lo felicitó en la junta, que Daniela organizó un after office. Al principio no me molestaba. Me daba gusto que tuviera una jefa que valorara su trabajo. Pero conforme pasaban las semanas, el nombre de Daniela aparecía más y más en nuestras conversaciones, y él empezó a compararnos de formas sutiles. Daniela es muy organizada. Daniela siempre está arreglada, aunque trabaje hasta tarde. Daniela tiene muy claro lo que quiere en la vida. Yo me reía incómoda y le decía que bueno que tuviera una jefa tan inspiradora, pero por dentro algo empezaba a molestarme. Una noche, como a las 11, Sebastián seguía en su celular en la cama. Yo estaba tratando de dormir, pero la luz de su pantalla me molestaba. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con el equipo, que estaban planeando una campaña. Me dio un beso en la frente y me dijo que durmiera, que él se iba a la sala para no molestarme. Se llevó su celular, su laptop, y se quedó ahí hasta las 2 de la mañana. Cuando finalmente se acostó, yo ya no podía dormir. Me quedé viendo el techo sintiendo ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que algo no está bien, pero no tienes pruebas. Los fines de semana también cambiaron. Antes los sábados nos quedábamos en pijama viendo series, pedíamos comida, hacíamos el amor, platicábamos de todo. Pero empezó a decir que tenía que ir a la oficina, que había deadlines urgentes, que Daniela necesitaba que terminaran un proyecto. Un sábado le dije que lo acompañaba,
que podía trabajar con mi laptop desde ahí, y él se puso nervioso. Me dijo que no, que la oficina estaba muy aburrida, que mejor me quedara descansando. Insistí. Él se molestó. Me dijo que parecía que no confiaba en él, que yo nunca había sido celosa, que qué me pasaba últimamente. Me sentí culpable. Me disculpé. Él se fue solo. Esa tarde, como a las 4, publiqué una historia en Instagram de mí en la casa pintando, algo que me relajaba. A los 5 minutos, una chica que no conocía reaccionó a mi historia con un emoji de corazón. Entré a su perfil, Daniela Reyes. Su perfil era público. Fotos de ella en la oficina, en viajes, en restaurantes trendy, en el gym. Se veía segura, exitosa, bonita. Típica chica que proyecta que su vida es perfecta. Empecé a ver sus fotos con más atención, y entonces lo vi. Una foto de hacía 2 semanas, un café, una laptop, un escritorio que yo reconocía porque Sebastián me había mandado fotos desde ahí. La descripción decía: sábados productivos con el mejor equipo. Había etiquetado a 3 personas, entre ellas a Sebastián. Seguí bajando. Más fotos. Una cena de la agencia donde Sebastián estaba sentado junto a ella. Una foto grupal en un bar donde él tenía el brazo alrededor de sus hombros. Nada demasiado obvio, pero suficiente para que mi estómago se hiciera un nudo. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Seguí revisando su Instagram como obsesionada, y entonces encontré algo que me heló la sangre. Una foto que yo le había tomado a Sebastián en nuestro viaje a Oaxaca hacía 3 meses. Él estaba en un mirador con esa camisa azul que le regalé, viendo el horizonte. Yo recordaba perfectamente ese momento porque habíamos caminado como 1 hora para llegar ahí y yo estaba feliz de capturarlo así. Pues Daniela tenía esa foto en su perfil. La misma foto, posteada hacía 1 mes con la descripción: los mejores momentos son los inesperados. Y lo que más me dolió fue ver los comentarios. Amigas de ella preguntándole quién era el chico misterioso, diciéndole que se veía feliz, que ese hombre tenía suerte. Y ella respondía con caritas coquetas: con gracias, amiga, con ya te contaré. Me temblaban las manos. Literal sentí que me faltaba el aire. Tomé screenshots de todo. Seguí revisando. Había más. Una foto de un desayuno en una terraza que yo también había subido a mi Instagram, pero cortada de forma que solo se veía la comida y las manos de Sebastián con el reloj que le regalé en su cumpleaños. Otra foto de un atardecer desde nuestro departamento, desde nuestro balcón, con la descripción Home Sweet Home. Ella estaba usando nuestras fotos, nuestros momentos, y los estaba presentando como si fueran de ella, como si ella fuera su novia, como si yo no existiera. Cuando Sebastián llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la sala con mi celular en la mano. Él entró sonriente, me dio un beso y me preguntó cómo estuvo mi día. Yo lo miré y le pregunté con la voz más calmada que pude quién era Daniela. Él se tensó. Me dijo que su jefa, que ya me había hablado de ella. Le mostré mi celular con su Instagram abierto. Le pregunté por qué ella tenía fotos nuestras en su perfil. Él miró la pantalla y se puso pálido. Empezó a tartamudear. Me dijo que no sabía, que tal vez las había encontrado en redes, que él no tenía idea de eso. Le mostré más fotos. Él cambió su discurso. Me dijo que tal vez se las había mandado porque ella le pidió recomendaciones de lugares para viajar, que no era nada malo, que yo estaba exagerando. Le dije que no me mintiera más, que sabía que algo estaba pasando. Él se enojó. Me dijo que estaba paranoica, que él nunca me había dado razones para dudar, que si yo no confiaba en él, entonces ¿qué estábamos haciendo juntos? Me volteó la situación. Me hizo sentir culpable por sospechar. Yo empecé a llorar de frustración. Él suspiró, se acercó, me abrazó y me dijo que me amaba, que Daniela era solo su jefa, que yo era la única mujer en su vida. Me prometió que iba a hablar con ella para que quitara esas fotos. Yo quería creerle.
Necesitaba creerle. Así que acepté sus disculpas y me quedé en sus brazos sintiendo que algo dentro de mí se había roto, pero sin saber cómo arreglarlo. Al día siguiente revisé de nuevo el Instagram de Daniela. Las fotos seguían ahí. Él no había hablado con ella. O peor, había hablado con ella y ella decidió no quitarlas. Durante los siguientes días, Sebastián fue extra cariñoso. Me llevó flores, cocinó mi platillo favorito, me dijo que me amaba 100 veces. Yo quería creer que todo estaba bien, pero cada vez que lo veía en su celular, cada vez que salía de la habitación para contestar una llamada, cada vez que llegaba tarde, mi estómago se contraía. Una semana después, mi mejor amiga Sofía vino a casa. Le conté todo. Ella me dijo que no estaba loca, que si mi instinto me decía que algo pasaba, era porque algo pasaba. Me aconsejó que investigara más, que no me quedara con dudas. Esa noche, cuando Sebastián se metió a bañar, hice algo que nunca pensé que haría. Agarré su celular. Sabía su contraseña porque siempre había sido la misma, la fecha en que nos hicimos novios. Pero cuando traté de desbloquearlo, la contraseña no funcionó. La había cambiado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Cuando salió de bañarse, le pregunté casual por qué había cambiado su contraseña. Él me miró sorprendido y me dijo que por seguridad, que en la oficina le habían dicho que era buena práctica cambiar contraseñas seguido. Le pedí que me dijera cuál era. Él se rió incómodo y me preguntó para qué la necesitaba. Le dije que para nada, solo curiosidad. Él me besó la frente y me dijo que no fuera desconfiada, que su celular era aburrido, puros memes y correos de trabajo. No me dio la contraseña, pero lo que él no sabía era que yo ya no era la misma. Esa misma semana empecé a poner más atención a todo. Los horarios de sus salidas y llegadas, sus cambios de humor, sus excusas. Y empecé a notar un patrón. Los martes y jueves llegaba especialmente tarde, siempre con la misma excusa, junta con Daniela para revisar avances. Los viernes salía temprano de la oficina, pero llegaba a casa hasta las 9 o 10 de la noche, diciendo que había ido al gym o a tomar algo con compañeros del trabajo. Pero cuando revisaba la ubicación que compartíamos en WhatsApp, porque sí, todavía la teníamos activada, él aparecía en zonas de la ciudad que no correspondían con sus historias. Una vez dijo que estaba en el gym de Polanco y su ubicación lo marcaba en un restaurante en la Roma. Otra vez dijo que estaba en casa de un amigo en Coyoacán y aparecía en un hotel en Santa Fe. Decidí hacer algo que Sofía me sugirió. Creé un perfil falso en Instagram. Le puse nombre genérico, foto random de una chica de espaldas, y empecé a seguir a personas de la agencia donde trabajaba Sebastián, incluyendo a Daniela. Ella aceptó mi solicitud al día siguiente. Empecé a ver sus historias. Publicaba todo el tiempo. Su café de la mañana, su outfit del día, su escritorio lleno de trabajo, sus salidas después de la oficina. Y ahí estaba. Un martes por la noche, subió una historia desde un restaurante italiano en La Condesa. Se veía arreglada, maquillada, feliz. La ubicación era a 2 cuadras de nuestro departamento. Ese mismo martes, Sebastián me había dicho que tenía junta hasta tarde y no llegó hasta las 11 diciendo que hubo mucho tráfico. El jueves siguiente, Daniela subió otra historia, esta vez desde un bar en la Roma, con una copa de vino y la canción romántica de fondo. Sebastián ese día llegó a las 10:30 oliendo a perfume que no era el suyo. Cuando le pregunté si había salido con sus compañeros, me dijo que sí, que fueron como 5 personas. Le pregunté quiénes. Me nombró a 3. Ninguno era Daniela. Le pregunté si ella también había ido. Me dijo que no, que ella se había ido directo a su casa porque estaba cansada. Mentira. Yo había visto su historia. Ella estuvo en ese bar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta junto a Sebastián, viendo cómo dormía tranquilo mientras yo me moría por dentro. Al día siguiente le marqué a Sofía llorando. Me dijo que fuera a su casa, que necesitaba salir de ahí.
Me fui con ella y le conté todo. Sofía estaba furiosa. Me dijo que lo dejara, que era obvio lo que estaba pasando, que yo merecía más, pero yo no podía. Yo amaba a Sebastián. Yo había construido mi vida alrededor de él. Yo no quería aceptar que me estaba engañando. Sofía me convenció de contratar a un investigador privado. Sí, como en las películas. Yo no quería, me parecía demasiado, pero ella insistió en que necesitaba pruebas, que no podía vivir con esa duda comiéndome por dentro. Le pagamos a un investigador que nos recomendó un conocido. Le dimos fotos de Sebastián, su rutina, la dirección de su oficina. El tipo nos dijo que en una semana tendríamos información. Esa fue la semana más larga de mi vida. Yo fingía normalidad con Sebastián mientras por dentro me estaba muriendo de ansiedad. Él seguía llegando tarde, seguía con su celular protegido, seguía mintiéndome. Y yo seguía viendo las historias de Daniela desde mi perfil falso, viendo cómo cada foto, cada lugar, cada momento coincidía con los momentos en que Sebastián no estaba conmigo. El viernes de esa semana, el investigador me mandó un mensaje. Tengo información, necesitamos vernos. Quedé de verlo el sábado en la mañana en un café. Le dije a Sebastián que iba a desayunar con Sofía. Cuando llegué al café, el investigador ya estaba ahí. Me pasó un sobre Manila. Me dijo que lo sentía. Abrí el sobre y mi mundo se derrumbó. Fotos, decenas de fotos. Sebastián y Daniela saliendo juntos de la oficina. Sebastián y Daniela entrando a restaurantes. Sebastián y Daniela en el estacionamiento de un hotel en Santa Fe. Sebastián besando a Daniela en su coche. Sebastián con el brazo alrededor de Daniela caminando por la Roma como si fueran pareja. Fotos con fechas y horas. Llevaban 3 meses viéndose fuera del trabajo. 3 meses. Mientras yo estaba en casa esperándolo, confiando en él, planeando un futuro con él estaba construyendo una vida paralela con ella. Lloré ahí mismo en el café. El investigador me dio un vaso de agua y esperó a que me calmara. Me dijo que había más. Me mostró su reporte. Habían ido juntos a 3 hoteles diferentes. Cenaban juntos 2 veces por semana. Los fines de semana, cuando él decía que iba a la oficina, en realidad se veía con ella. Iban al cine, a caminar por Coyoacán, a desayunar a lugares bonitos. Todo lo que él hacía conmigo al inicio de nuestra relación, ahora lo hacía con ella. Pero eso no era todo. El investigador me enseñó capturas de pantalla del Facebook de Daniela, que era más privado que su Instagram. Ahí sí tenía fotos con Sebastián, fotos donde se veían claramente como pareja. Ella había publicado hace un mes una foto de los dos con la descripción: feliz de haber encontrado a alguien que me entiende. Los comentarios de sus amigas decían cosas como: por fin encontraste a alguien bueno, se ven hermosos juntos, qué bonita pareja. Y Sebastián había reaccionado a la publicación con un corazón. En ese momento supe que esto no era solo una aventura. Él estaba teniendo una relación completa con ella. Yo no era su novia. Yo era su secreto. O peor, ella era su novia y yo era su secreto. No sabía cuál de las dos era la oficial y cuál era la otra, pero el resultado era el mismo. Él me estaba destruyendo. Salí de ese café con el sobre en mis manos, sintiendo que mi vida se había acabado. Llamé a Sofía. Fui a su casa. Le enseñé todo. Ella lloró conmigo. Me abrazó. Me dijo que ahora sí tenía que dejarlo, que no había vuelta atrás. Yo asentía mientras lloraba, pero por dentro todavía tenía esa parte idiota de mí que quería confrontarlo, escuchar su explicación, que me dijera que todo era un malentendido. Esa noche llegué a mi departamento. Sebastián estaba viendo televisión en la sala. Me vio entrar con los ojos hinchados y me preguntó qué me pasaba. Yo saqué las fotos del sobre y las tiré en la mesa de centro frente a él. Le dije con una voz que no reconocía como mía que ya sabía todo. Que había contratado a un investigador, que tenía pruebas de todo, que me había estado engañando con Daniela durante meses. Sebastián se quedó en shock mirando las fotos. Por un momento,
No dijo nada. Luego empezó a tartamudear, a decir que podía explicarlo, que no era lo que parecía. Le grité que no me mintiera más, que tenía fotos de ellos besándose, entrando a hoteles, caminando de la mano, que todo el tiempo que yo estaba en casa, esperándolo confiando en él estaba con ella. Él se puso de pie y trató de acercarse a mí. Le dije que no me tocara. Empezó a llorar. Sí, llorar. Me dijo que fue un error, que se había dejado llevar, que Daniela lo perseguía y él cayó en la tentación. Le dije que no culpara a ella, que él había decidido engañarme cada vez que salió con ella, cada vez que me mintió, cada vez que llegó a nuestra cama después de estar con ella. Me dijo que me amaba, que yo era la única, que Daniela no significaba nada. Le pregunté entonces por qué llevaban 3 meses viéndose. No supo qué responder. Le dije que se fuera del departamento. Él me suplicó que lo perdonara, que podíamos ir a terapia, que él iba a cambiar. Yo le repetí que se fuera. Me dijo que el departamento también era suyo, que había pagado la mitad de todo. Le dije que me valía, que se largara o llamaría a mi hermano para que viniera a sacarlo a patadas. Él vio que hablaba en serio. Empacó una maleta llorando y se fue esa misma noche. Cuando cerró la puerta, yo me dejé caer al piso y lloré como nunca había llorado en mi vida. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. 3 años de relación, 3 años de planes, 3 años de mi vida desperdiciados por un hombre que me mintió en la cara una y otra vez. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía trabajar. Sofía se quedó conmigo las primeras noches porque tenía miedo de que me pasara algo. Yo me la pasaba llorando, mirando fotos de nosotros, leyendo conversaciones viejas, torturándome. Sebastián me mandaba mensajes todos los días pidiéndome perdón, diciéndome que había terminado con Daniela, que me amaba solo a mí. Yo los ignoraba. Hasta que un día lo bloqueé de todos lados. Pero Daniela era otra historia. Yo la stalkeaba compulsivamente. Veía sus historias desde mi perfil falso. Y un día, 2 semanas después de que terminé con Sebastián, ella subió una foto con él. Estaban en un restaurante, sonriendo, como si nada. La descripción decía, a pesar de todo, feliz contigo. Me dio tanta rabia que quise aventar mi celular contra la pared. Sofía me lo quitó de las manos y me dijo que dejara de torturarme, que los bloqueara a los dos y siguiera adelante. Decidí hacer algo diferente. Decidí tomar control. Durante 3 meses me enfoqué en mí. Empecé terapia. Empecé a ir al gym todos los días. Cambié mi alimentación. Me corté el cabello. Me lo pinté de un tono más claro. Renové mi guardarropa. Pero más importante, empecé a trabajar en mi carrera de forma seria. Yo siempre había sido freelance porque me daba miedo dar el siguiente paso, pero Sebastián siempre me decía que estaba bien así, que no me presionara. Ahora me daba cuenta que él me había mantenido chiquita, cómoda, dependiente, así que decidí cambiar eso. Apliqué a una posición como directora de diseño en una startup de e-commerce que estaba creciendo rápido. Armé un portafolio increíble. Me preparé para la entrevista como nunca y conseguí el trabajo, con un sueldo 3 veces mayor que lo que ganaba como freelance, con prestaciones, con oficina propia, con un equipo a mi cargo. Por primera vez en años me sentí poderosa. Me mudé a un departamento más pequeño pero en mejor zona. Decoré todo a mi gusto, sin tener que negociar con nadie. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de colores que me gustaban. Hice de ese espacio mi santuario. Empecé a salir más con mis amigas, a conocer gente nueva, a llenar mi vida de experiencias que no giraran alrededor de un hombre. Y algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar por Sebastián. Dejé de stalkearlo. Dejé de sentir ese hueco en el pecho cada vez que pensaba en él. Empecé a sentirme feliz de nuevo, pero una felicidad diferente. Una felicidad que venía de mí misma, no de alguien más.
Un día, 4 meses después de la ruptura, mi jefe me dijo que necesitábamos contratar una asistente de diseño. Alguien que me ayudara con las tareas operativas para que yo pudiera enfocarme en estrategia. Me dio permiso de hacer el proceso de reclutamiento. Publiqué la vacante en LinkedIn y empezaron a llegar CVs. Revisé como 20. Y entonces vi uno que me llamó la atención. Daniela Reyes, diseñadora gráfica. Experiencia en marketing digital. Idiomas. Referencias. Era ella. Mi primera reacción fue borrar su CV inmediatamente. Pero entonces pensé en algo. ¿Qué pasaría si en vez de huir de ella, la ponía justo donde podía controlarla? Donde podía recordarle todos los días quién ganó al final, donde ella tendría que verme en mi mejor momento mientras yo la tenía trabajando para mí. La idea me pareció tan perfecta que me dio risa, una risa que no sentía en meses. La llamé para una entrevista sin decirle quién era. Cuando llegó a la oficina y me vio sentada detrás del escritorio, su cara se puso pálida. Se quedó parada en la puerta sin saber qué hacer. Yo le sonreí con la sonrisa más profesional que tengo y le dije que pasara, que tomara asiento. Ella se sentó temblando. Le pregunté por su experiencia, por sus habilidades, por sus expectativas. Ella respondía con voz temblorosa, sin poder mirarme a los ojos. Le pregunté directamente si había algún conflicto de interés que debiera conocer. Ella se puso roja y dijo que no, que ninguno. Le dije que perfecto, porque necesitaba a alguien confiable, profesional, que no tuviera problemas de ética. Ella tragó saliva. Le dije que el puesto requería trabajar horas extra, fines de semana ocasionalmente, disponibilidad total. Ella asintió desesperada. Le pregunté por qué quería el trabajo. Ella me dijo que necesitaba el empleo, que había tenido problemas en su anterior trabajo y necesitaba un cambio. Yo sabía cuáles eran esos problemas. Sofía tenía una amiga que trabajaba en la misma agencia que Sebastián y me había contado que Daniela había sido despedida por tener una relación inapropiada con un subordinado. Porque resulta que Sebastián no era su igual, era su subordinado. Ella era su jefa y había abusado de su posición de poder para seducirlo. Cuando la empresa se enteró, la corrieron a ella. A Sebastián solo le dieron una amonestación porque alegó que ella lo había presionado. Claro, él se hizo la víctima. Y ahora ella estaba desesperada por encontrar trabajo, porque su reputación en la industria estaba manchada. Le dije que el sueldo era menor de lo que probablemente ganaba en su anterior trabajo. Ella dijo que no había problema. Le dije que el periodo de prueba era de 3 meses, donde podía despedirla en cualquier momento sin justificación. Ella aceptó. Le dije que empezaba el lunes. Ella no podía creer que le estuviera dando el trabajo. Me dio las gracias como 5 veces. Le dije que no me agradeciera, que aquí venía a trabajar duro y a demostrar su valor, que no toleraba el drama personal en el trabajo y que esperaba profesionalismo absoluto. Ella asintió y se fue. Cuando salió de mi oficina, me quedé sentada sintiendo una mezcla de poder y satisfacción que no había sentido en meses. Llamé a Sofía y le conté. Ella primero me dijo que estaba loca, pero luego se rió y me dijo que era un movimiento brillante, que Daniela iba a tener que verme todos los días siendo exitosa, feliz, empoderada, mientras ella tendría que obedecerme, que era la venganza perfecta sin siquiera tener que hacer nada malo. El lunes llegó Daniela a la oficina. Le di la bienvenida frente a todo el equipo. La presenté como nuestra nueva asistente, le asigné su escritorio justo frente al mío. Podía verla desde mi oficina todo el tiempo. Ese primer día le di 1000 tareas: organizar archivos, hacer llamadas, preparar presentaciones, conseguirme café. Ella las hizo todas sin chistar. Era obvio que necesitaba desesperadamente ese trabajo, y yo iba a asegurarme de que lo valorara. Durante las primeras semanas, Daniela fue la empleada perfecta. Llegaba temprano, se iba tarde,
Hacía todo lo que le pedía sin quejarse. Pero yo veía en sus ojos que estaba incómoda, que cada vez que me veía feliz, segura, dando instrucciones, tomando decisiones importantes, algo dentro de ella se moría un poco. Y no voy a mentir, yo disfrutaba eso. Disfrutaba que ella tuviera que llamarme jefa, que tuviera que pedirme permiso para todo, que tuviera que aguantar mis exigencias profesionales sin poder decir nada. Pero lo mejor estaba por venir. Un mes después de que Daniela empezó a trabajar conmigo, recibí una llamada de la recepción. Alguien había llegado a dejar unos documentos. Era Sebastián. Mi corazón dio un vuelco, pero no de amor, sino de anticipación. Le dije a la recepcionista que lo hiciera pasar a mi oficina. Daniela estaba en su escritorio organizando unos archivos. Cuando escuchó que iban a pasar a Sebastián, se puso pálida. Me miró con ojos de súplica, como pidiéndome que la dejara irse. Yo le sonreí y le dije que se quedara, que necesitaba que estuviera presente para tomar notas de la reunión. La puerta de mi oficina se abrió y entró Sebastián. Llevaba un traje gris, el cabello más largo que la última vez que lo vi, y unas ojeras que delataban que no estaba durmiendo bien. Cuando me vio se quedó paralizado. Yo estaba sentada detrás de mi escritorio de vidrio, con mi traje sastre negro, mi cabello recién arreglado, maquillada impecable, viéndome mejor que nunca. Me puse de pie y le extendí la mano con la sonrisa más profesional que tengo. Le dije buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Él me dio la mano torpemente, sin poder apartar la mirada de mí. Murmuró algo sobre unos documentos de una campaña colaborativa entre nuestras empresas. Entonces sus ojos se movieron y vio a Daniela sentada ahí. La cara que puso no tiene precio. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se entreabrió y por un momento pensé que iba a desmayarse. Daniela miraba al piso sin atreverse a levantar la vista. Yo disfruté ese momento de silencio incómodo antes de romperlo. Le dije, «Ah, ¿no conoces a mi asistente, Daniela? Saluda a nuestro visitante». Ella levantó la vista tímidamente y murmuró un «hola» casi inaudible. Sebastián no podía articular palabra. Me senté de nuevo y le indiqué a Sebastián que tomara asiento frente a mí. Le dije a Daniela que nos trajera 2 cafés. Ella salió prácticamente corriendo de la oficina. Sebastián seguía mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Le pregunté si se sentía bien, que se veía pálido. Él sacudió la cabeza tratando de procesar lo que estaba pasando. Me preguntó desde cuándo trabajaba ahí. Le dije que hacía 4 meses, que era la directora de diseño. Me preguntó cómo. Le respondí que con trabajo duro y talento, algo que él siempre dudó que yo tuviera. Llegó Daniela con los cafés, las manos le temblaban. Dejó las tazas en el escritorio y se sentó de nuevo en su lugar. Yo le agradecí y le dije que tomara notas de todo lo que íbamos a discutir. Ella sacó su libreta con dedos temblorosos. Sebastián no dejaba de mirarla y luego mirarme a mí, tratando de entender qué estaba pasando. Le dije que me pasara los documentos que traía. Los revisé con calma, tomándome mi tiempo, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Le hice preguntas sobre la campaña, sobre los tiempos de entrega, sobre los entregables. Él respondía con monosílabos, claramente desconcentrado. Yo hablaba con una seguridad que nunca tuve cuando estaba con él. Le di instrucciones específicas sobre lo que necesitábamos de su agencia. Le dije que Daniela sería su contacto directo para cualquier duda operativa, que toda la comunicación debía pasar por ella antes de llegar a mí. Los dos se pusieron aún más pálidos. Sebastián trató de objetar. Dijo que tal vez sería mejor que él se comunicara directamente conmigo. Yo le sonreí y le dije que no, que yo era muy ocupada para estar en detalles operativos, que para eso tenía asistentes, que Daniela era muy eficiente y que confiaba plenamente en ella para manejar este tipo de proyectos. La ironía era tan obvia que casi dolía.
Daniela miraba su libreta como si quisiera desaparecer. Le dije que eso era todo, que le mandara la propuesta formal por correo. Sebastián no se movió. Se quedó sentado mirándome. Me preguntó en voz baja cómo estaba. Le dije que excelente, mejor que nunca. Me preguntó si podíamos hablar después, en privado. Le dije que no había nada de qué hablar, que nuestra relación ahora era estrictamente profesional y que así iba a quedarse. Él insistió. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo me puse de pie, indicando que la reunión había terminado. Le dije que Daniela lo acompañaría a la salida. Ella se levantó obedientemente. Antes de salir, Sebastián volteó y me dijo que me veía increíble. Yo le agradecí y le dije que el éxito me sentaba bien. Salió con Daniela detrás de él. Desde mi oficina los vi caminar hacia el elevador. Él trató de hablarle. Ella negó con la cabeza y se regresó rápido a su escritorio. Cuando volvió, tenía los ojos llorosos. Yo no dije nada. Le pedí que terminara el reporte que le había encargado. Ella asintió y se puso a trabajar. Ese día estableció un patrón. Sebastián empezó a tener que venir a la oficina regularmente por el proyecto. Cada vez que venía, tenía que ver a Daniela trabajando para mí. Tenía que dirigirse a ella como mi asistente. Tenía que tratarla de forma profesional mientras yo los observaba desde mi lugar de poder. Y lo más doloroso para él era verme a mí. Verme feliz, exitosa, segura, indiferente a él. Cada visita era una tortura para ambos, y yo lo sabía. Durante los siguientes meses, la dinámica se volvió aún más interesante. Daniela resultó ser realmente buena en su trabajo cuando no estaba metida en dramas personales. Empezó a relajarse un poco, aunque nunca del todo. Yo fui justa con ella. Le reconocía su buen trabajo, le daba oportunidades de crecer, pero también mantenía límites muy claros. Ella nunca sacó nada personal, nunca mencionó a Sebastián, nunca trató de justificarse, simplemente trabajaba. Un día me atreví a preguntarle algo que tenía curiosidad de saber. La llamé a mi oficina al final del día. Le pregunté por qué había aplicado a este trabajo sabiendo quién era yo. Ella se puso roja, bajó la mirada y me dijo que necesitaba el empleo desesperadamente, que llevaba 2 meses sin trabajo y se le estaban acabando los ahorros. Que sabía que había sido una estupidez aplicar, pero que cuando vio la vacante, pensó que tal vez yo no la reconocería o que alguien más haría la entrevista. Que cuando me vio ese día pensó en salir corriendo, pero necesitaba tanto el trabajo que decidió arriesgarse. Le pregunté si alguna vez pensó en mí cuando estaba con Sebastián. Ella empezó a llorar. Me dijo que sí, todo el tiempo, que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que se había enamorado de él. Que él le decía que su relación conmigo ya no funcionaba, que iban a terminar pronto, que solo necesitaba el momento correcto, que ella creyó todo eso porque quería creerlo. Que cuando la corrieron de la agencia y Sebastián la culpó a ella de todo frente a recursos humanos para salvarse él, se dio cuenta de qué tipo de persona era realmente. Me contó que después de que yo terminé con él, Sebastián la buscó y estuvieron juntos oficialmente como por 2 meses. Pero él era diferente. Era demandante, celoso, controlador. Le revisaba el celular, le preguntaba dónde estaba todo el tiempo, la hacía sentir culpable por todo. Ella se dio cuenta de que el Sebastián encantador que conoció en la oficina era una máscara, que el verdadero Sebastián era manipulador y egoísta, que cuando ella dejó de servirle, cuando ya no era lo prohibido y emocionante, él se aburrió de ella también. Terminaron porque él le dijo que todavía me amaba a mí, que había cometido el error de su vida dejándome ir. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó de hablar, le pasé un pañuelo. Le dije que agradecía su honestidad, que no la perdonaba por lo que hizo, pero que entendía que Sebastián era experto en manipular, que yo también caí en sus mentiras durante años. Le dije que este trabajo era una segunda oportunidad para ambas, para ella,
redimirse profesionalmente. Para mí, cerrar ese capítulo de mi vida desde un lugar de poder y no de víctima. Ella me agradeció llorando. Me dijo que nunca pensó que yo fuera tan madura, tan fuerte, que ella en mi lugar la hubiera destruido. Le dije que destruirla no me daba nada, que verla trabajar para mí, que Sebastián tuviera que verla en esta posición, que ambos se dieran cuenta de que yo gané sin tener que ensuciarte las manos. Eso sí me daba satisfacción, que la mejor venganza no era hacerles daño, era ser tan feliz y exitosa que ellos ya no importaran. Los meses siguieron pasando. Sebastián continuaba viniendo a la oficina por el proyecto, y cada vez se veía peor. Su agencia estaba perdiendo clientes. Él había sido degradado de puesto. Su vida claramente no iba bien. Mientras tanto, yo recibí una promoción. Ahora era gerente de toda el área creativa, con un equipo de 15 personas bajo mi mando. Daniela también creció. Le di un aumento y más responsabilidades. Empezó a sonreír más, a relajarse, a ser la profesional que podía ser cuando no estaba metida en relaciones tóxicas. Un viernes, 6 meses después de aquel primer encuentro en mi oficina, Sebastián llegó con la última entrega del proyecto. Era su última visita oficial. Dejó los documentos con Daniela y pidió hablar conmigo. Daniela me preguntó si quería recibirlo. Le dije que sí, que pasara. Entró a mi oficina y cerró la puerta detrás de él. Me pidió que lo escuchara. Le dije que tenía 5 minutos. Me dijo que no había pasado un solo día sin que se arrepintiera de lo que hizo, que perderme fue el peor error de su vida, que se dio cuenta demasiado tarde de que yo era la mejor mujer que le había pasado, que lo que tuvo con Daniela fue una estupidez que no significó nada, que había intentado seguir adelante pero no podía, que me seguía amando, que por favor le diera otra oportunidad, que ahora sí estaba listo para ser el hombre que yo merecía. Lo miré a los ojos y sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni amor, ni odio, solo indiferencia. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que esa puerta se cerró hace mucho tiempo, que yo había seguido adelante, que había construido una vida que me encantaba, que había aprendido a valorarme sin necesitar a nadie, que lo que tuvimos se murió el día que decidió engañarme y que no había forma de revivirlo, que le deseaba lo mejor, genuinamente, pero que eso no incluía un futuro conmigo. Me preguntó si había alguien más. Le dije que esa no era su pregunta para hacer, pero que sí, estaba saliendo con alguien. Un arquitecto que conocí en un evento de networking. Alguien que me trataba con respeto, que valoraba mi carrera, que nunca me hacía dudar de sus intenciones. Alguien que me hacía sentir segura y feliz. La cara de Sebastián se descompuso. Le dije que su tiempo había terminado, que tenía una junta. Se puso de pie lentamente y me dijo que si algún día cambiaba de opinión, él estaría ahí. Le dije que no cambiaría de opinión. Salió de mi oficina y esa fue la última vez que hablamos de algo personal. 2 meses después, me llegó la noticia por Sofía, cuya amiga todavía trabajaba en la agencia de Sebastián, que él había renunciado. Aparentemente consiguió trabajo en Monterrey y se mudó allá. Lejos de mí, lejos de sus errores, lejos de la vida que destruyó. No sentí nada cuando me enteré, ni satisfacción ni tristeza. Solo aceptación de que ese capítulo estaba cerrado definitivamente. Daniela trabajó conmigo por 1 año completo. Un día me dijo que había conseguido una oferta en otra empresa, con mejor puesto y sueldo. Me agradeció por la oportunidad. Me dijo que trabajar conmigo le había enseñado más que cualquier otra experiencia en su carrera, que aprendió sobre profesionalismo, sobre integridad, sobre cómo manejar situaciones difíciles con clase. Le deseé suerte genuinamente. Nos dimos la mano y se fue. No volvimos a ser amigas ni nada cercano, pero terminamos en términos de respeto mutuo. Hoy, 2 años después de toda esta historia, estoy comprometida con Diego,
el arquitecto que conocí hace año y medio. Es el tipo de hombre que me hace sentir amada sin inseguridades, que celebra mis éxitos en vez de sentirse amenazado, que me apoya en mis metas sin tratar de controlarme. Ascendí de nuevo en mi empresa. Ahora soy directora creativa general con un salario que nunca imaginé ganar. Tengo un departamento hermoso, un círculo de amigas increíbles, una vida llena de proyectos emocionantes y viajes interesantes. A veces veo el Instagram de Sebastián, no porque me importe, sino porque es público y me sale en sugeridos. Sigue en Monterrey, parece estar soltero. Su vida se ve normal, pero nada extraordinario. No siento nada cuando veo sus fotos. Es como ver a un extraño que alguna vez conocí en otra vida. De Daniela supe por LinkedIn que también está bien, trabajando en una buena empresa. Su perfil se ve profesional y serio. Ya no publica fotos personales en redes sociales. Parece que ella también aprendió la lección, y yo aprendí la mía. Aprendí que cuando alguien te traiciona, la mejor respuesta no es destruirlos, sino construirte a ti misma. Aprendí que el karma no siempre es dramático. A veces es simplemente que ellos se quedan estancados mientras tú sigues creciendo. Aprendí que contratar a la amante de tu ex como tu asistente no fue venganza. Fue una oportunidad para todas las involucradas de enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender de ellas. Pero sobre todo, aprendí que el amor propio no es algo que alguien te da, es algo que tú construyes. Y una vez que lo construyes bien, nadie puede quitártelo. Sebastián me rompió el corazón, sí, pero al hacerlo me forzó a reconstruirme más fuerte, más sabia, más yo. Y por eso, en un giro irónico del destino, casi le agradezco. Porque la mujer que soy hoy no existiría si no hubiera pasado por eso. La noche que descubrí su traición, pensé que mi vida se había acabado. Pero en realidad, esa noche fue el inicio de la mejor versión de mi vida. Una versión donde yo soy la protagonista, no la novia de alguien. Una versión donde mis logros son míos, no compartidos. Una versión donde no acepto menos de lo que merezco porque sé exactamente lo que valgo. Así que si estás pasando por algo similar, si te acaban de romper el corazón, si sientes que tu mundo se derrumbó, déjame decirte algo. Esto no es el final. Esto es el inicio de tu transformación. Va a doler, vas a llorar, vas a tener días donde no quieras levantarte de la cama. Pero eventualmente vas a despertar un día y te vas a dar cuenta de que ya no duele. Vas a mirarte al espejo y te vas a reconocer de nuevo. Vas a lograr cosas que nunca creíste posibles. Y vas a agradecer que esa persona se salió de tu vida porque hizo espacio para cosas mejores. La mejor venganza no es hacerles daño. La mejor venganza es ser tan increíblemente feliz sin ellos que cuando te vean no puedan creer que te dejaron ir. Es verlos sufrir no porque tú los lastimes, sino porque ellos solos se dan cuenta de que perdieron a alguien que nunca volverán a encontrar. Es tener tanto éxito, tanta paz, tanta felicidad genuina, que ellos se conviertan en una nota al pie en la historia de tu vida. Y créeme, cuando llegues a ese punto, ya ni siquiera vas a querer venganza, porque vas a estar tan ocupada viviendo tu mejor vida que ellos simplemente dejarán de importar. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías contratado a la amante de tu ex como tu asistente o habrías tomado otro camino? ¿Ya viviste algo así? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda, cuando alguien te traiciona, no te están quitando algo, te están haciendo espacio para algo mejor. Nos vemos en el próximo video.